nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario, entiendo que tenemos algo de cuenta. Sí, presidente. Recording Para in la sesión progress. del día de hoy se había invitado al ministro del Interior, pero se ha excusado por compromisos contraídos con anterioridad. Asimismo, se ha recibido un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 19.067, remite el informe de operaciones de paz correspondiente al segundo semestre del año 24. Y también se ha recibido un informe 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno, que ha sido elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Y finalmente, el tema de la sesión del próximo lunes, presidente, que se ha Perfecto, sí, hemos conversado con algunos de los senadores para poder tener el quórum requerido para que se pueda generar el informe de la Ley de Capacidad Estratégica que tiene que entregarse el primer semestre. Hemos conversado ya con la ministra de Defensa para que nos reciba el próximo lunes a las 12 en el Estado Mayor Conjunto. Así que generamos, para que anticipemos que vamos a tener esa citación de la comisión el próximo lunes. Sobre la cuenta o puntos varios, señores senadores. ¿No? ¿Algún tema? ¿No? Yo quisiera, para que seamos lo más ejecutivos posible, hoy día estamos citados para continuar la discusión del proyecto de infraestructura crítica, que ha tenido una reunión técnica o varias reuniones técnicas de la comisión ad hoc que se generó durante la semana pasada, y entiendo que han tenido avances importantes en la conversación. La idea de las mesas técnicas que nos ayuden a llegar con el contenido de los proyectos más digeridos. Así que entiendo que esa es la situación con respecto a algunos artículos que son bastante importantes. Así que yo le pediría hasta la 1:30. 1:30, sí. Hasta la 1:30. Ya estaremos comprometidos. Así que tratemos de hacerlo eficiente. No sé, Leslie, si quisiera usted contarnos cómo ha sido el trabajo de la comisión y entramos en materia. Perfecto, presidente. Por su intermedio, mencionar que la mesa técnica sesionó el jueves 10 y, bueno, logramos un acuerdo respecto al texto del artículo 8 hasta el artículo 13 y también respecto a que, si bien es cierto, revisamos nosotros en la sesión anterior el artículo 8, nosotros incorporamos un concepto de catálogo de infraestructura crítica que había sido solicitado por la Secretaría. Hicimos algunas modificaciones respecto a los criterios de impacto y de criticidad que de alguna forma permiten evaluar o identificar la infraestructura crítica, y llegamos hasta el acto administrativo que finalmente aprueba quiénes son los operadores y el catálogo nacional. Eso, presidente. Perfecto. Estoy viendo que básicamente se recogió la idea de definir y explicar en la ley qué es el catálogo y mencionar en general en qué consiste, porque nosotros antes teníamos solamente fijado el procedimiento. Así que, bueno, partamos entonces, secretaria. Vamos. Ustedes tienen un comparado en la página 1. En primer lugar, habría, presidente, que reabrir el debate del capítulo 3, porque la mesa técnica, ya había sido aprobado por 5 votos a favor, y la mesa técnica en la última sesión que tuvieron borró la expresión final y niveles de alerta, para que en definitiva este capítulo se denomine Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica y sus operadores. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay acuerdo? ¿Cómo se procede? O sea, sí, era una reapertura de debate. Presidente, ¿me permite tomar la primera votación? Tómela. Senador Piu. El título. Niveles de alerta, ¿no? Sí, Esta parte que aparece tarjada. Claro. A favor. Senador Piu, a favor. Senador Osandón. Favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Enseguida, la mesa técnica propone el siguiente artículo 8. Artículo 8. El Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica es el registro que contiene información completa, actualizada, sistematizada y contrastada
de todas las infraestructuras críticas ubicadas en el territorio nacional. Este catálogo se organizará por sectores y subsectores estratégicos, identificando sus respectivos operadores y los niveles de alerta asociados a cada infraestructura. El catálogo incluirá al menos la siguiente información: A. Sector estratégico. B. Subsector estratégico. C. Naturaleza y tipo del servicio esencial o de utilidad pública que presta. D. Ubicación de la infraestructura crítica. E. Operador de la infraestructura crítica. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior podrá establecer otros requisitos o antecedentes que deberán incorporarse en caso de ser necesario. Sobre este artículo, señores senadores, señor senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Valorando el trabajo hecho el jueves 10 y dado que ya decidimos sacar del título la palabra niveles de alerta, en el primer párrafo solicitar quede hasta identificando a sus respectivos operadores y sacar los niveles de alerta asociados a cada infraestructura. ¿Por qué? El nivel de alerta es otra información, no es el catálogo. El catálogo es el listado de todo lo que se tiene, donde están las posiciones geográficas, georreferenciadas. Los niveles de alerta se definen y la misma infraestructura puede estar en diferentes niveles. Puede estar en un nivel de baja amenaza, media amenaza, alta amenaza. Entonces no se puede poner en el mismo párrafo el catálogo con el nivel de alerta asociado. Es para que sea coherente además de la eliminación arriba cuando sacamos la palabra y niveles de alerta, y así quedaría solamente y sus respectivos operadores, pero la gracia es que el reglamento es el que dirá todos los otros antecedentes que se tienen que incorporar. Así quedaría mucho más claro, presidente, si fuera posible. Al Ejecutivo le consulto sobre esta, que a mí me parece coherente respecto a lo que ya eliminamos en el título. Ya, presidente, por su intermedio, solo mencionar que estamos de acuerdo con el senador Pugh, porque de alguna forma va como en el sentido del título del Catálogo Nacional y sus operadores, y los niveles se van a regular más adelante en un reglamento que quizás fije la... O sea, sería eliminando y los niveles de alerta asociados a cada infraestructura. Perfecto. Y se vota todo el resto. Tome la votación. Sí, habría acuerdo para aprobar 3-0 ad referéndum este artículo octavo nuevo, con la misma votación. Sí. Así es. Y además habría que pronunciarse acá sobre la indicación 24 y la 26, que no están aquí en el comparado, pero la 24 se refiere a la reserva del catálogo nacional. Es una indicación de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra, que decía, reserva del catálogo de infraestructura crítica y de los operadores públicos o privados tendrá el carácter de reservado. Y esa, no sé si habría que rechazarla. No, ¿visto? ¿Dónde está la indicación acá en este texto? No, está en el grande, está en la está página grande. 80. Lo Ya. que pasa es que este comparado, la verdad. Es para efectos de la sesión nomás. Claro, es para sesión. Sí. Sobre este tema que está planteando, yo no sé la característica de reservado, entiendo que está incorporada en otras normas, ¿o no? Presidente, solo mencionar Secreto. que respecto a nosotros proponemos que sea secreto. Claro. Y lo estamos definiendo al final de todas las fases. Que decimos que todos los actos administrativos... Entonces rechacemos esto y lo votamos después en el secreto. Perfecto. Ya, entonces la indicación 24 Quedaría rechazada por los 3 miembros presentes. 3-0 y la indicación 26, que es de la senadora Pascual y que era para eliminar la expresión y subsectores. Esa también habría que rechazarla porque se mantiene la expresión. Así es. Con la misma votación. Enseguida, en la página siguiente, está la propuesta de la mesa técnica para un artículo 9, que se refiere al procedimiento para la elaboración del catálogo. Artículo 9. El procedimiento para la elaboración del catálogo nacional
así como la identificación de sus operadores, se desarrollará en las siguientes 3 fases. ¿Lo leo completo, presidente? Porque es bien largo, ¿o van a ir analizando frases? No, yo trataría, a ver, las observaciones quizás, porque lo que pasa es que es demasiado largo, son 4 páginas esto. Ahora, un artículo bien importante, La semana pasada le di lectura a la fase 1. ¿Podía seguir en la ¿hasta fase? dónde leyó? Hasta la fase 1. Es que este artículo es como bien... ¿Pero estaría aprobado que se elimine la palabra niveles de alerta? Eso es una propuesta que la comisión tendría que... Partamos, o sea, la fase 1 ya le dio lectura a la fase 1. En el encabezamiento. Perfecto. Entonces... Y después, en la fase 1... Se eliminó los niveles de la referencia a los niveles de alerta, distinguiéndose como instrumentos distintos específicos. Lo leo Sí. rápidamente mejor, porque este artículo es re Bueno, importante. es de los artículos más importantes. Sí. El procedimiento, ya. Fase 1, recopilación de antecedentes. La Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante la agencia, deberá identificar la infraestructura crítica a sus operadores y los niveles de alerta. Ahí también habría que... Mediante el siguiente procedimiento. 1. Identificar los sectores y subsectores estratégicos conforme con lo dispuesto en los artículos 2, numerales 1 y 2, tiene que decir porque el uno es sectores y el otro son subsectores, y cuarto de la presente ley. 2. Solicitar a través del Ministerio del Interior informes al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Minería, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y al Ministerio de Energía y, en caso de ser necesario, a otros organismos públicos con competencia sectorial para que informen respecto de activos o instalaciones que estimen podrían calificarse como infraestructura crítica en el marco de sus competencias. Los informes deberán ser fundados y evacuados dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya mediado respuesta, se entenderá que no hubo antecedentes que aportar al respecto. Las instituciones señaladas en este numeral estarán obligadas a proporcionar los informes en los mismos términos en que les sean solicitados y deberán guardar estrictas reservas sobre su contenido. La agencia podrá, cuando tenga antecedentes que lo meriten conforme al numeral anterior, solicitar directamente a los operadores de las potenciales infraestructuras críticas información respecto de sus activos o instalaciones mediante un cuestionario elaborado por la propia agencia, el cual considerará los criterios de criticidad e impacto contemplados en los artículos 10 y 11 de esta ley. En esta instancia, también se requerirá la dirección de correo electrónico con el fin de establecer el correspondiente canal de comunicación. Asimismo, se dispondrá de un mecanismo de verificación que permita asegurar la correcta recepción del correo electrónico proporcionado por el potencial operador de infraestructura crítica. Dale, Kenneth. Gracias. La pregunta del Ejecutivo está definido el medio de intercambio electrónico, pero no se dice que tienen que nombrar a una persona. Está bien, el correo es el medio, pero debe haber una persona a cargo de la seguridad de la infraestructura crítica. Esto se ha hecho en la Ley de Protección de Datos con el Delegado de Protección de Datos y en la Ley Marco Ciberseguridad con el delegado, el CISO, el Chief Security Information Officer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿es solo un correo, no sabemos quién está al otro lado? ¿O va a haber claramente identificada una persona que va a ser la responsable de establecer el enlace para lo que corresponda? Eso es la pregunta, presidente. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, solo mencionar que los temas más bien operativos los vamos a dejar regulados en un reglamento. Pero sí, debería existir una persona que esté a cargo de la recepción de estos correos electrónicos.
que eso va a estar regulado en un reglamento. Vamos. Presidente, entonces habría acuerdo para aprobar la Sí, fase 1 3-0. y eliminando la expresión y los niveles de alerta que está en el párrafo primero, ¿no es cierto? Así es. Fase 2. Diseño y aplicación de la matriz de evaluación de riesgos y niveles de alerta, en adelante la matriz, y la elaboración del catálogo preliminar de infraestructura crítica, en adelante el catálogo preliminar. 1. La agencia deberá diseñar una matriz de evaluación de riesgos y sus niveles de alerta, teniendo como base los criterios de criticidad e impacto que se contemplan en los artículos 10 y 11 de esta ley. La matriz deberá ser aplicada a la totalidad de activos e instalaciones que obren en los antecedentes recabados por la agencia conforme a la fase 1. Concluido el proceso de aplicación de la matriz, la agencia elaborará un catálogo preliminar ordenado por sectores y subsectores estratégicos que será remitido al Ministerio del Interior. Esa es la fase 2. Kenneth. Gracias, presidente. Se mantiene la misma observación respecto a la homologación para que en el número 1, el numeral 1 de la fase 2, sacar la palabra y sus niveles de alerta. Eso se va a tratar en otra etapa. Esto solamente respecto al catálogo, con la matriz de evaluación de riesgo, donde están las dependencias y las interdependencias después. Los niveles y sus niveles de alerta habría que sacarlo aquí. En la fase 2, en el encabezado, en el número 1, son los únicos dos lugares que está. En el encabezado está en la segunda línea, después de riesgo, habría que eliminar y niveles de alerta, y en el numeral 1 está también en el primer párrafo, después de riesgo, eliminar y sus niveles de alerta. Leslie. Por su intermedio, presidente, mencionar que dentro del artículo 5, que regula el tema de los instrumentos de planificación, está aprobado catálogo de infraestructura crítica y sus niveles de alerta. Entonces, de alguna forma, se quiso homologarlo a lo que ya está aprobado en el artículo anterior. Y sus operadores. Catálogo de infraestructura crítica y sus operadores. No, el tema de la el matriz de riesgo. Ah, perfecto. O sea, para hacerlo congruente con eso. Exacto. Sí. Gracias, presidente. Es que nuevamente, los niveles de alerta van a estar considerados en base a la información de inteligencia para determinar sobre quién es el peligro grave e inminente, y ese nivel va a subir o bajar, va a depender de cómo esté. Esto es indistintamente de la matriz de riesgo, que tiene todos los elementos con el impacto y la criticidad. O sea, la matriz es una cosa y el nivel es otra cosa. El nivel se determina, es dinámico y no depende de un catálogo, depende de la información del momento para saber quiénes podrían estar bajo peligro grave inminente, qué efectos podría tener, y eso es lo que mueve el sistema. O sea, no puede ir en el mismo trabajo que se está haciendo, que es cómo levantar el catálogo, el levantar el nivel de alerta. El nivel de alerta se va a levantar después con el sistema de inteligencia. Ese es el porqué es mejor dejar todo lo relacionado con el catálogo, tal como lo dice el título, Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica y sus operadores, y dejar el nivel de alerta para manejarlo por separado en base a los antecedentes que va reportando el sistema de inteligencia. Esa es la observación que se hace al Ejecutivo. O sea, si lo sacamos del título es para solamente abocarnos al Catálogo Nacional de Infraestructura y sus operadores y dejar los niveles de alerta para que se puedan ver por separado después. Eso es, presidente. La pregunta es si modificamos acá eso, tendríamos que modificar también el artículo 5, ¿no? O sea, el 6. Sí, el 5, en base a esta decisión de haber cambiado en el capítulo 3, deberíamos también modificarlo para que quede el catálogo completo, eso lo entiendo, separado con los niveles de alerta. Al Ejecutivo le pregunto la opinión sobre esto. Por su intermedio, presidente, solo hacer mención que actualmente la Agencia Nacional de Inteligencia, dentro de su catálogo, tiene contemplado esta matriz de riesgos que arroja un nivel de riesgo. Entonces, de alguna forma, nosotros quisimos regularlo en este proyecto y dejarlo tal como ellos ya lo están utilizando. Entonces, todo este catálogo,
cuando se ingresa la infraestructura crítica, con los criterios de criticidad e impacto, arroja un nivel de riesgo. Claro, Sí, el problema es que es nivel de riesgo. Ese es el nivel de riesgo, este tiene riesgo muy alto. El tema de la alerta es si efectivamente esa infraestructura va a ser sujeta de ese riesgo, o sea, explotar en el fondo esa vulnerabilidad. Por eso hay que separarlo. Si se eliminó niveles de alerta, los niveles de alerta tienen que ir al lado. Y efectivamente lo que entrega puede ser un número único, es un índice o nivel de riesgo, aquellas cosas que son. Y eso permite después ordenar para saber sobre qué es lo que realmente se puede, si es que están todas juntas, actuar. Pero no es un nivel de alerta, esa es la advertencia que hago. Presidente, yo creo que habría que de alguna forma abrir la votación respecto al artículo 5 y hacer la precisión ahí. Ya. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? O sea, abrimos Sí. entonces esa votación, generamos el acuerdo. Presidente, primero votamos esta etapa que estamos viendo. Bueno, Entonces, el título de la fase 2, o sea, no sé si el título del encabezamiento va a ser Diseño y aplicación de la matriz de evaluación de riesgos. ¿Riesgos? ¿Cómo lo llamamos? De riesgo. Matriz de evaluación de riesgo. En adelante la matriz ya. Y en esa parte era la única en esta oportunidad en que hay que eliminarlo, ¿no? Sí. Y sus niveles de alerta. Entonces, la agencia deberá diseñar una matriz de evaluación de riesgo teniendo como base, y ahí sigue. Muy bien. Entonces, con esas enmiendas, ¿habría acuerdo de los 3 señores senadores presentes para aprobar la fase 2? sí. Y entonces, ahora el artículo 5º, que ustedes no lo tienen ahí porque ya fue aprobado en sesiones anteriores, pero el artículo 5º encabeza el título 2 del proyecto de ley, que se llama Instrumentos de Planificación y Gestión para la Protección de la Infraestructura Crítica. Y dice lo siguiente, artículo 5º, los instrumentos de planificación y gestión para la protección de la infraestructura crítica son los siguientes. 1, Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica. 2, Planes Regionales de Protección de Infraestructura Crítica. 3, Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica y sus operadores. Número 4, Plan de Protección y Resiliencia de la Infraestructura Crítica elaborado por el operador de infraestructura crítica. Y 5, Matriz de Evaluación de Riesgo y Niveles de Alerta. Yo no sé si la idea es que los niveles de alerta queden en un numeral o eliminarlo. Entonces quedaría matriz de evaluación de riesgo. Sí. Entonces, el artículo 5º, habría acuerdo para reabrir el debate y con la misma votación de 3 votos a favor para aprobar la modificación del número 5 del artículo 5º para que solamente se denomine matriz de evaluación de riesgo. Hay acuerdo, 3-0. Muy bien. Entonces, ahora la fase 3. 3. Fase 3. Elaboración del Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica y sus operadores, en adelante el Catálogo Nacional. 1. El Ministerio del Interior requerirá a los potenciales operadores de infraestructura crítica incluidos en el catálogo preliminar la información adicional que resulte necesaria a fin de determinar las características específicas de la infraestructura y los factores que conforman los criterios de criticidad e impacto respecto de ella. La información solicitada deberá ser proporcionada en un plazo no superior a 30 días hábiles,
contado desde el requerimiento, manteniéndose estricta reserva sobre los antecedentes aportados. La falta de respuesta a este requerimiento privará al operador de la facultad de reclamar respecto de la inclusión y la categorización del nivel de alerta de su infraestructura crítica contenida en el Catálogo Nacional. 2. Con los antecedentes obtenidos en virtud del procedimiento señalado en el numeral anterior respecto de la infraestructura crítica incluida en el catálogo preliminar, la Agencia procederá a aplicar nuevamente la matriz a la totalidad de la infraestructura crítica contenida en el catálogo preliminar, de modo tal que se logre realizar la debida categorización de la misma conforme con los niveles de alerta resultantes de la aplicación de dicha matriz. Una vez aplicada la matriz, la Agencia procederá a la elaboración de una propuesta de catálogo nacional ordenada por sectores y subsectores estratégicos. La propuesta de catálogo nacional será remitida al Ministerio del Interior. Y aquí hay que agregar unos incisos que quedaron de la columna del medio. Considerando tal informe, el Ministro del Interior dictará las resoluciones exentas de carácter secreto en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley. Transcurrido el plazo para la impugnación de tales resoluciones o una vez resueltas las mismas, el ministro dictará una resolución con el Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica. Los actos a los que hace mención este artículo tendrán el carácter de secreto, que habría que agregar, igual que en las oportunidades anteriores, actos administrativos. Bueno. Sí. ¿Quién Gracias, presidente. Saludar al ministro de Seguridad Pública presente. Señalar que en la fase 3, en el numeral 2, se menciona la categorización de la misma conforme, vuelve a poner los niveles de alerta, es respecto a los resultados de la aplicación de dicha matriz, que es ese es el índice de riesgo. Entonces, la propuesta es eliminar niveles de alerta, que eso viene en el sistema alerta, y quedaría más claro con la categorización resultante de la aplicación de dicha matriz. Esa es la propuesta, presidente. Gracias. Al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, mencionar que estamos de acuerdo con lo que señala el senador para hacerlo concluyente también con la fase 2 y con lo que se ha ido aprobando en el artículo 5º. Vamos. Sí. Vamos bien. ¿En la fase 3? Sí. En fase 3, número 2, Y ya lo hicimos en el artículo anterior. debía categorización de la misma conforme con los resultados antes de la aplicación de dicha De matriz. dicha materia. Se elimina todo, se deja hasta debida categorización de la misma, ¿no? Sí, pero es conforme a los resultados de la aplicación de la matriz. La matriz ya. genera un índice, que es el índice de riesgo, y ese es el que permite ordenar después. El nivel de alerta lo vamos a ver aparte, no es parte de lo mismo. Pero con esa pequeña modificación quedaría coherente todo el texto de la fase 3 con lo votado anteriormente, presidente. Entonces, el numeral 2 de la fase 3 quedaría hasta categorización de la misma. Sí, pero tiene que terminar, porque dice, procederá a aplicar nuevamente la matriz a todo. Después señala de tal modo que se logre realizar la debida categorización de la misma conforme con los resultados de la aplicación de dicha matriz. Ese es solamente eliminar tú la eliminas palabra los niveles de la palabra alerta. niveles de alerta, conforme con los Solamente eliminando niveles de alerta. resultantes, no queda bien eso. Podría ser resultados, con eso Con los quedaría. resultados de la aplicación de dicha matriz. Sí. Se logra realizar la debida categorización conforme con los resultados de la aplicación de dicha matriz. ¿Eso es? Resultados de la aplicación de dicha matriz. Ahí está anotado, ya así quedó. Muy bien, entonces, ¿habría acuerdo para aprobar esta fase 3
con enmiendas Así es. y los incisos finales también. Con la parte que sigue, que está en la columna del medio. ¿Sí? Y poniendo administrativo y en lugar de subsecretario, ministro. Ya, muy bien. Acá entonces, en cuanto a las indicaciones, está este artículo 9 nuevo del Ejecutivo, que quedaría aprobado 3-0 ad referéndum. Además, aquí hay dos indicaciones que inciden, que son la número 20 y la número 30. La número 20 está en la página 10 de este comparado que ustedes tienen. Y la número 30 está en la página 6. En la página 6. A juicio de la Secretaría, estas dos indicaciones son inadmisibles. ¿Inadmisible? Sí, Ya, sí. se declaran de esa manera. Entonces se declaran inadmisibles. Las indicaciones Número 20. y número 30. 30. Perfecto. Quedan así de claro, entonces. Seguimos. Seguimos. Página De este comparado el 12, entiendo. 12. Que viene. Eso es lo que viene. Sí. La página 12 corresponde también a la propuesta de la mesa técnica respecto del criterio de criticidad. Y señala lo siguiente, artículo 10. El criterio de criticidad permite determinar la relevancia de la infraestructura crítica en un determinado contexto, considerando su función para garantizar la prestación de servicios esenciales y la seguridad de los ciudadanos. Los factores que conforman el criterio de criticidad son: A. Seguridad. Mide la disponibilidad de sistemas, equipos y elementos destinados al resguardo de las instalaciones de la infraestructura crítica. Por ejemplo, barreras físicas sólidas para personas y vehículos, sistemas de vigilancia perimetral, control de acceso humano y digital, sistemas de identificación físico y biométrico, lectores de patentes y sensores de movimiento, entre otros. Resiliencia. Evalúa la capacidad de recuperación y continuidad del servicio mediante la disponibilidad de sistemas de respaldo, sistemas redundantes o alternativos. C. Vulnerabilidad. Considera las debilidades existentes en instalaciones o sistemas que, ante una potencial afectación de carácter antrópica, generarían daño tanto a las instalaciones como a la prestación del servicio. D. Interdependencia. Mide los efectos que una perturbación en el funcionamiento de la instalación o servicio produciría en otras instalaciones o servicios, distinguiéndose las repercusiones en el propio sector y en otros sectores, y las repercusiones de ámbito local, regional, nacional o internacional. ¿Estamos de acuerdo? El Ejecutivo, no sé si quiere agregar algo. Vamos, vale. Estamos entonces, quedaría aprobado de esa manera 3-0, secretaria. Entonces aquí la Secretaría entiende que la indicación del Ejecutivo se puede dar por aprobada Sí. por enmienda. Sí. Sí. ¿Y la indicación 32? Es que queda subsumida, porque en el fondo queda Tendría que ser aprobada con enmienda también. aprobada con enmienda. En el fondo, ya, perfecto. Y estamos... Criterio de impacto. 15. Ya.
Artículo 11. El criterio de impacto se utiliza para evaluar las consecuencias que puede tener un determinado evento en la infraestructura crítica y se clasifica en los niveles bajo, medio o alto. Los factores que conforman el criterio de impacto son cantidad de personas afectadas, se refiere al número potencial de víctimas mortales o heridas con lesiones graves ante una interrupción del servicio o afectación a infraestructuras críticas. B. Impacto económico. Evalúa la magnitud de las pérdidas en la actividad económica, el deterioro de productos y servicios y su efecto en las personas. C. Impacto operativo. Mide el grado de afectación en la operatividad de infraestructuras críticas respecto a la continuidad del servicio en relación con su alcance territorial y usuarios afectados. D. Impacto del nivel de confianza en la institucionalidad. Evalúa la percepción respecto a la capacidad de respuesta estatal ante la pérdida o grave deterioro de la prestación de servicios esenciales. E. Tiempo de recuperación. Mide el tiempo requerido para que infraestructuras críticas afectadas estén operativas nuevamente. El Ministerio del Interior dictará un reglamento que establecerá la metodología para efectos de construir la matriz de evaluación de riesgo y sus niveles de alerta. Ahí también habría que eliminarlo. Sí. Ya. Evaluación de niveles de alerta. Al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Yo entiendo que se tuvo una discusión respecto a la conveniencia de modificar el título original que aludía a la confianza en el Estado y se generó un acuerdo en hablar más bien de institucionalidad. O sea, así entiendo que lo cerraron. Al Ejecutivo, por favor. Por su intermedio, presidente, mencionar que algunos asesores manifestaron que había que cambiar el tema de confianza en el Estado por institucionalidad. Y ahí igual hubo una discusión respecto a la relevancia que se incorporara este criterio. Bueno, a juicio de la agencia que actualmente aplica este criterio, considera que es muy importante porque también tiene un impacto social respecto a la afectación que pudiera tener la infraestructura crítica. Eso, presidente. Kenneth. Sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, la gente dice que la institucionalidad funcione. Ese es básicamente, entonces, lo que se está haciendo es recogiendo un término amplio, que es importante que esté, y el tener 3 niveles es una buena fórmula, o sea, poder definir qué tanto es el efecto que tiene. Por eso el criterio de impacto, tal como está definido, está bien. Y solamente solicitar en el último de los párrafos, después de construir la matriz de evaluación de riesgos, ponerle punto y eliminar y sus niveles de alerta, que lo hemos sacado en todos lados, presidente. Gracias. Perfecto. Por mi parte, por favor, ministro. Presidente, simplemente una observación formal, para efecto de no tener problema posterior, si me permite la recomendación, para que efecto lo pueda ajustar la Secretaría, que la redacción del inciso final diga un reglamento suscrito por el Ministerio del Interior establece la metodología, para no deducir que es el Ministro del Interior el que tiene potestad reglamentaria, porque es el presidente. Y entonces terminamos con una observación constitucional un formal. Reglamento suscrito, suscrito por el Ministerio del por Interior. el Ministerio del Interior establecerá. Sí. Perfecto. No, la potestad Estamos reglamentaria de acuerdo, es del sí. presidente. ¿Quiere agregar algo sobre esto? Sí, de todas maneras, pero dado que está el ministro de Seguridad Pública, dejar desde ya, dado que estamos trabajando al referéndum, si en el diseño final nos toca todavía trabajar la mixta de inteligencia, que va a tomar todos los temas de inteligencia, va a estar metido en la matriz de riesgo, la conveniencia que por la operatividad del mismo sistema, con todos los trabajos administrativos, se puedan hacer desde el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque ya una agencia que está funcionando dentro del Ministerio de Seguridad Pública, que es ciberseguridad, ya lo está haciendo. O sea, todo esto está ocurriendo para ciberseguridad.
y hacerlo físico sería como lo lógico que tuviera la misma competencia, pero eso no es todavía propio de esta discusión, tenemos que esperar a resolver el tema de inteligencia, pero es una buena fórmula que seguridad tome, porque están todas las capas, está la entidad obligada, y eso lo controla el OS10 de Carabineros, está la seguridad municipal, si es que es necesario, con las cámaras de vigilancia, está el trabajo de las policías, o sea, todos los elementos finalmente entran, si que fuera necesario, las Fuerzas Armadas, pero habría mucho más coherencia si la parte administrativa, no el tema de la base de datos, con las dependencias e interdependencias, la parte administrativa la lleva el Ministerio de Seguridad Pública. Solo lo dejo abierto, presidente, para que sepamos la complejidad que tiene la ley que estamos discutiendo. Gracias. Vale. ¿Estamos? 3-0. Presidente, la Secretaría entiende que esta indicación se puede aprobar con enmienda, no es necesario porque es prácticamente igual a la propuesta del Ejecutivo, no requiere que sea posteriormente aprobada de referéndum, y las indicaciones 35 y 33, que son parlamentarias y recaían en este artículo, la Secretaría entiende que habría que declararlas inadmisibles. Inadmisible. Perfecto. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo para 3 por declarar 0. 3-0 y se declaran inadmisibles las indicaciones. Y queda el artículo. Acá es exactamente la misma prevención que hizo el ministro respecto al reglamento, ¿no? Yo creo que hay. ¿Sí? ¿No? A ver, pero sería bueno que leamos la primero y tenemos la discusión. Artículo 12. El ministro del Interior dictará una resolución exenta de carácter secreto por cada operador identificando la infraestructura crítica y su nivel de alerta. Dicha resolución será notificada al respectivo operador mediante carta certificada o correo electrónico solicitado de conformidad al artículo 9. Se entenderá notificado al operador al tercer día desde el envío de la carta certificada o el día del envío del correo electrónico. Una vez firmen la resolución a que se refiere el inciso primero, los operadores de infraestructura crítica serán considerados entidades obligadas y estarán sujetos a las obligaciones previstas en la presente ley. Además, en el caso de operadores privados, estarán obligados a dar cumplimiento a las normas contempladas en la ley número 21.659 sobre seguridad privada, en lo que no sea contradictorio con la presente ley. Al Ejecutivo le voy a ofrecer primero la palabra. Señor presidente, por su intermedio, esta indicación refleja el acuerdo de redacción de la Comisión Técnica. A diferencia de la norma anterior, este es un caso de acto singular y por eso no hay potestad reglamentaria incorporada. Hay otras leyes que han entregado estas atribuciones directamente a los ministros, entonces no hay inconveniente a diferencia de la observación anterior. Nada más, señor presidente. ¿Hubo alguna discusión sobre la carga del Ministerio del Interior de Seguridad? No, sí, el tema, hago referencia a la intervención anterior, es una reflexión más profunda, pero está todo indicando, uno está viendo aquí la ley 21.659 sobre seguridad privada, o sea, hay una lógica que nos va a ir llevando a una especialización y probablemente tener un centro pequeño que sea capaz de ver toda la parte administrativa. Pero vamos a ir de a poco derivando. Sí solicitar, eso sí, presidente, en el artículo 12, en su encabezado, terminar donde dice identificando la infraestructura crítica y eliminar y su nivel de alerta, dejarlo fuera. Sí, con eso quedaríamos de acuerdo. Eliminar en el fondo la palabra y su nivel de alerta. Quedaría el artículo 12 tal cual con esa modificación. Leslie. Presidente, solo mencionar que en el inciso segundo dice artículo 8 y debería ser artículo 9. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Estamos todos atentos. ¿Sí? Tome la votación. Este artículo también se puede aprobar inmediatamente con enmiendas porque es prácticamente igual a la indicación del Ejecutivo. Entonces se podría aprobar y del mismo modo aquí recayeron las indicaciones 29, 37 y 27 que la Secretaría entiende que son inadmisibles y están en el comparado grande. ¿Las que quieren verlas o...? Si son inadmisibles, no es necesario Ya. que se declaran de tal manera. Entonces, Como fe su 29. interpretación legal sobre el particular. Y 27 inadmisible. Y Nos queda el entonces en la página 20, artículo 13. El catálogo nacional deberá revisarse
a lo menos cada 3 años, debiendo aplicarse el mismo procedimiento establecido en el artículo 9 de la presente ley. En caso de que las circunstancias requieran su ampliación o reducción, se procederá a su actualización cuando dichas circunstancias acontezcan. Sí. ¿Al Ejecutivo estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Está leído como artículo 9. Claro, cambio el artículo 9. Y así no tenemos un periodo que atiende periodos electorales, que eso es bien importante. ¿Sí? Entonces, esta indicación, o sea, el artículo 13 nuevo, se puede dar aprobado con enmiendas en forma definitiva. Y la indicación de los senadores Piu, Edwards, Macaya y Osandón. La Secretaría tiene que, como tiene, impone un deber encima que es inadmisible. Quedamos con la Ejecutivo. Declárenla nomás. Así se declara. Eso sería entonces. Avanzamos los artículos que teníamos. Yo le pediría, porque acá está la demostración de que la comisión asesora cuando hay un trabajo que está previamente funciona, y que sigamos en eso para la próxima sesión. Tenemos el día lunes el tema de la información del estado de la ley de capacidad estratégica. Así que vamos a ver. Sí, vamos a citar hoy día mismo, el próximo lunes a las 12, y eventualmente, si el martes, podemos continuar con el trabajo. Así que tenemos esta semana, jueves y viernes, para ojalá que las comisiones ad hoc se reúnan y tengamos la posibilidad de avanzar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.